Buen día, queridos amigos y amigas. Sean bienvenidos a nuestro podcast Fe y Amor del Ministerio Comunicándonos, una serie de capítulos que nos ayudarán a ejercitar nuestra fe y amor. En esta oportunidad les saluda Iris Córdoba y empezamos. El podcast del día de hoy se titula Dios quiere elevar tu nivel de fe. Romanos 12 nos dice que Dios nos da medidas de fe. La fe crece por niveles y Dios quiere que crezcamos en fe hasta que tengamos su fe. Dios todo lo creó por fe. Él dijo sea la luz y fue la luz. Él dijo sea la tierra, los animales y así fue. Porque Dios funciona en fe y lo que Él desea es que tengamos su fe. No importa que hoy tu fe sea quizá débil, sea pobre, inconstante. Lo importante es que crezcas, que puedas avanzar al próximo nivel. Y para eso te hace falta oír con intensidad la palabra de Dios. Necesitamos hacer crecer nuestra medida de fe. Todos necesitamos hacer crecer nuestra fe hasta el tercer nivel de fe. Jesús dice que la fe es como un grano de mostaza que cae en la tierra, crece y se hace un árbol. Es tan grande el árbol que vienen pájaros a cubrirse en él y la gente vendrá a buscar sombra debajo de él. Veamos cada uno de ellos. En el nivel de 1, fe como un grano de mostaza. En este estadio la fe es una semilla. Es la primera fe que Dios nos da. Cuando recibimos a Jesús, Dios te da la fe del grano de mostaza. Es pequeñita. Es la fe que te va a enseñar a adorar, la fe que nos enseñó a orar, a pedir quizás por la comida, por el sustento. Es la fe de los primeros pasos. En esta primera etapa, cuando recibimos a Jesús, Dios empieza a entrenarnos en una nueva manera de pensar, nos da nuevos pensamientos, aprendemos a pensar de otra manera. Ahora quizá ya no robamos, no mentimos, pensamos con los pensamientos de Dios, declaramos la palabra de Dios, aprendemos a leer la Biblia, a congregarnos, a dar, a servir, a adorar al Señor. Así es la fe que se asemeja a un grano de mostaza. Esta fe es para las cosas cotidianas, para que cuando aprendas a pensar cómo lo hace el Señor, estés listo a pasar a la segunda etapa, donde la semilla se hace planta. Ahora tenemos el nivel 2, planta de fe. Es la fe para las crisis. La semilla crece y se hace planta. Cuando Jesús dice, tu fe es como un grano de mostaza, no quiere decir que tiene que ser pequeñita, sino como un grano que cuando es plantado, crece y pues llega a un tercer nivel. Es aquella que cuando te vienen pruebas, ataques, luchas, dificultades, tu fe crece, se fortalece porque ya no es semilla, ahora es planta que resiste pruebas, presiones y luchas. Y es justamente aquí en el lugar donde Dios va a formar tu carácter. En el nivel 1 Dios cambió tu manera de pensar, pero ahora tiene que formar tu carácter y para eso hacen falta pruebas, hacen falta luchas. El nivel 2 no es el último de Dios. Dios quiere que tu fe sea planta, que crezca y de ahí escales al nivel 3. Nivel 3, la fe para conquistar cosas grandes. Dios te va a hacer pasar por el nivel 1, por el nivel 2 para que tu fe crezca y sea árbol. No sea semilla, no sea planta, sino sea árbol y dejes de ser un consumidor para ser alguien que soporta la prueba, a alguien que conquista los sueños y cosas grandes. La Biblia es un libro completo de historias de gente que empezaron con una semilla de mostaza y Dios trabajó en sus vidas hasta que fueron grandes conquistadores. Josué fue un hombre tomado de la nada, del medio del desierto. Sin embargo, fue llevado a ser un conquistador. Moisés fue un loco, asesino, que fue tomado por Dios, entrenado en la fe, hasta que llegó a ser un libertador de millones de judíos. Saulo de Tarso fue un asesino que, tomado por Dios, usado en la fe, llegó a convertirse en el conquistador de toda Asia para el Señor. ¿Cuál es el objetivo de Dios y las historias que están en la Biblia? Pues enseñarnos que todos podemos pasar de ser semilla de fe a planta de fe.
para después pasar a ser árbol de fe y llegar a ser así un gran conquistador. El objetivo de Dios es llevarnos al tercer nivel de fe, pero para llevarte al tercer nivel tienes que pasar por el segundo, porque si no tienes carácter y eres un conquistador, seguramente vas a conquistar cosas, pero con el tiempo se podrían escapar de tus manos. ¿En qué nivel de fe estamos? Solo lo sabemos cada uno de nosotros. Quizás eres pequeñito, estás en ese primer nivel, donde estás aprendiendo. Quizá ahora estás pasando esa fe, esa planta de fe en la fe para las crisis, en donde está siendo probado tu carácter. O quizás ya estás llegando a ese tercer nivel, una fe para conquistar grandes cosas. Si aún estás en el primero o en el segundo, prepárate, porque Dios te está preparando para llegar a ese tercer nivel. Este fue nuestro podcast del día de hoy en Fe y Amor. Te esperamos con nuestro próximo podcast presentado por el Ministerio Comunicándonos. Bendiciones.